Muy buenas tardes, estimados compatriotas, los saludo con mucho gusto. Hoy es día martes 14 de febrero del año 2023. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento y orgullosamente licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este video aportamos una evidencia más de que fue Yasmín Esquivel Moza la que deshonestamente copió la tesis de la autoría original de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, hecho irrefutable como lo podrán ustedes observar en los siguientes minutos. Bien, lo cierto es que de la lectura de la tesis de Yasmín y de la tesis de Edgar se conoce claramente, sin duda alguna, que Yasmín copió con errores la cita que Edgar Ulises realizó en su tesis profesional de un párrafo consignado en una obra jurídica de la autoría de Alberto y de Jorge Trueba. Bien, estimados amigos, como ya lo dije en el anterior video, Yasmín copió incompleto el capítulo 3 de la tesis de Edgar. El capítulo 3 de la tesis de Edgar, en el punto 3.3, plasma Edgar un trabajo de campo que llevó a cabo con motivo del tema de su tesis, trabajo de campo que consistió en realizar entrevistas a líderes sindicales del Distrito Federal, a quienes les formuló preguntas sobre diversos tópicos relacionados con los sindicatos de los trabajadores de confianza, y como resultado de la información que recabó, en ese punto 3 del capítulo 3, consignó el resultado de esa investigación, las respuestas que le proporcionaron y desde luego intercaló las conclusiones a las que llegó derivado de las respuestas que recabó en esa investigación de campo, ¿sí? De tal suerte que hay una secuencia lógica en el trabajo de Edgar, lo que echa por tierra el señalamiento falso de la maestra Marta Rodríguez Ortiz, en donde ella no se acuerda de Edgar, eso sí, no se acuerda quién es Edgar, pero sí se acuerda que le dijo Edgar que le urgía titularse y que por eso copió la tesis de Yasmín, ¿sí? Una mentira total, porque si le hubiera urgido titularse y hubiera sido Edgar quien copió la tesis de Yasmín, pues la hubiera copiado tal cual, y no, al llegar al capítulo 3, se hubiera detenido para hacer una investigación de campo, entrevistar a muchos dirigentes sindicales y después plasmar todas las respuestas, haciendo gráficas, cuadros, etcétera, para llegar a conclusiones que soportaran los señalamientos con los que concluía su investigación y que señaló expresamente en su tesis profesional. Lo cierto es que fue Yasmín la que copió la tesis de Edgar, mucho más completa, y cuando llega al punto 3 del capítulo 3 y ve esa investigación de campo, por un lado tan completa, tan compleja, con mucha información, con mucho análisis, pues Yasmín decide no copiar ese punto 3 del capítulo 3, y lo único que hace es de ese punto 3.3, ¿verdad?, tomar algunos señalamientos que Edgar consignó como conclusiones, pero conclusiones que se sustentan en la investigación de campo. Y así ocurrió en el caso de Edgar cuando citó unos párrafos de un libro de Alberto y Jorge Trueba Urbina. Estas copias, esta cita la hizo en la página 162, pero en el último párrafo de la hoja 161, Edgar nos empezó a decir lo siguiente: en relación con la octava cuestión que investigó en su investigación de campo, en su trabajo de campo, en relación con la octava cuestión en la cual se plantea si el derecho de asociación profesional favorece la integración legal de los sindicatos de trabajadores de confianza, el calificativo positivo de las respuestas que le dieron los líderes sindicales comprende las explicaciones que mencionan
las razones que facultan a los trabajadores citados para fundar sus propios sindicatos, al igual, las respuestas informan que los motivos que en la realidad bloquean la integración legal de estas organizaciones sindicales, como por ejemplo, entre otras cosas, bloquean la integración de los sindicatos de trabajadores de confianza, la amenaza del despido que ejercen varios patrones sobre los trabajadores de confianza, cuya situación es señalada por el dirigente sindical participante en este muestreo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esto fue exactamente lo que dijo el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, que muchas veces los trabajadores no se atreven de confianza, no se atreven a crear sus sindicatos, porque cuando el patrón se entera de que andan con esa inquietud, los amenaza de inmediato con el despido, y esa amenaza pues hace que los trabajadores desistan de la creación de sus sindicatos. Y luego agrega a continuación, en relación con esta situación, el doctor Alberto Trueba Urbina comenta: los trabajadores de confianza, aquí ya viene la cita de Alberto Trueba Urbina, los trabajadores de confianza, por la naturaleza de sus labores, están plenamente identificados con el patrón y no pueden tener la conciencia revolucionaria de la clase obrera. Si bien es cierto que los trabajadores de confianza no pueden recontar, recuerden esta palabra que está perfectamente utilizada, los trabajadores de confianza no pueden recontar en los movimientos de huelga de los demás trabajadores, ni ser representantes de estos en los organismos laborales, ni formar parte de los sindicatos de aquellos. Esto no quiere decir que los trabajadores de confianza no puedan constituir sus propios sindicatos. Ahí termina la cita que hizo Edgar en su libro, en su tesis de la obra jurídica del doctor Alberto Trueba Urbina. ¿Qué pasa con la tesis de Yasmín? Bueno, la tesis de Yasmín no habla para nada de la dificultad que tienen los trabajadores de confianza para constituir sus sindicatos, porque sus patrones, si se enteran, luego los amenazan de despedirlos. No, ella, terminando la cita de las últimas noticias de Excelsior que vimos, que analizamos en el video anterior, nos dice lo siguiente: ya que estos trabajadores de confianza también son víctimas de injusticias y agravios en sus condiciones de trabajo por parte de sus patrones, quienes llegan hasta abusar de los servicios personales y subordinados, continuamos, originados de los trabajadores citados, en el momento en que los patrones se aprovechan de que dichos trabajadores carecen de una organización sindical que defienda sus derechos laborales. Ante estas conductas arbitrarias, tiénese así que es justificado la formación legal de los sindicatos de trabajadores de confianza. Al respecto, conviene recordar que el artículo 9 de la vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, junto con el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción 16, sí autorizan la formación de organizaciones sindicales para beneficio de los asociados, y por tanto estas disposiciones garantizan la legalidad y constitucionalidad de los sindicatos de trabajadores de confianza. De ahí se deduce que su funcionamiento es legal y legalizable a través de las autoridades laborales que son competentes para dicho efecto. Nótese cómo aquí Yasmín no habla de los inconvenientes prácticos que tienen los trabajadores de confianza para sindicalizarse. No habla de eso, sino que reproduce. Este párrafo que leímos no es original de Yasmín. Ella lo copió de lo que dijo Edgar en la página 158 y 159 de su tesis. Nada más que Edgar sí puso una introducción. Recuerden ustedes que después de la nota de
la nota de Últimas Noticias del Excelsior hablaba de el trabajo deshonesto, ilegal, de los presidentes de las juntas de conciliación y arbitraje de la Ciudad de México, motivo por el cual fueron cesados. Siguiendo con ese artículo, Edgar nos dice: la información anterior justifica el ejercicio de la acción penal en contra de cualquier funcionario público que incurra en el quebrantamiento de sus obligaciones respectivas, ya que la aplicación de dicha acción frena la ambición de los funcionarios referidos y simultáneamente impulsa la práctica de la ética profesional que debe existir en esas personas que desempeñan un cargo en las autoridades del trabajo. De esta manera, la acción penal coadyuva al correcto ejercicio de sus funciones y por tanto a la protección de los intereses de la clase trabajadora. En relación con dicha protección, esta debe comprender a los trabajadores de confianza, cuyas relaciones laborales se rigen por el artículo 123 constitucional, apartado A, y luego con esa lógica y con esa secuencia dice: ya que estos trabajadores también son víctimas de injusticias y agravios en sus condiciones de trabajo por parte de los patrones, quienes llegan hasta abusar de los servicios personales y subordinados de los trabajadores citados, en el momento en que los patrones se aprovechan de que dichos trabajadores carecen de una organización sindical que defienda sus derechos laborales ante esas conductas arbitrarias. Tiénese así que es justificable la formación legal de los sindicatos de trabajadores de confianza. Al respecto, conviene recordar que el artículo 9 de la vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, junto con el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción 16, sí autorizan la formación de organizaciones sindicales para beneficio de los asociados y por tanto estas disposiciones garantizan la legalidad y constitucionalidad de los sindicatos de trabajadores de confianza. De ahí se deduce que su funcionamiento es legal y legalizable a través de autoridades laborales. Aquí quiero llamar la atención de que esto lo dijo Edgar con base en lo que contestaron los entrevistados al cuestionario que hizo Edgar. Muy bien, pero además lo que dijo Edgar lo dijo al contestar la tercera cuestión, después analiza la cuarta cuestión, la quinta cuestión de su investigación de campo, la sexta cuestión, la séptima, y es en la 8, ¿verdad?, donde Edgar habla del bloqueo que los patrones hacen para que los trabajadores de confianza no se sindicalicen, y es aquí donde Edgar dice: en relación con esta situación, el doctor Alberto Trueba Urbina comenta lo que ya hemos leído con antelación. O sea que hay una secuencia lógica y esto tiene que ver con lo investigado en la cuestión 8 en el trabajo de campo de Edgar. Yasmín copió literal de Edgar el señalamiento que Edgar manifestó en relación a la cuestión tercera, ¿verdad? Y después de que copió eso, punto y aparte pone y luego dice: el doctor Alberto Trueba Urbina comenta: los trabajadores de confianza, por la naturaleza de sus labores, están plenamente identificados con el patrón y no pueden tener la conciencia revolucionaria de la clase obrera. Si bien es cierto que los trabajadores de confianza no pueden, véanlo bien, no pueden contar en los movimientos de huelga de los demás trabajadores, ni ser representantes de estos en los organismos laborales, ni formar parte de los sindicatos de aquellos, esto no quiere decir que los trabajadores de confianza no puedan constituir sus propios sindicatos. Cuando Edgar copia esta cita de la obra jurídica de Alberto y de Jorge Trueba, habla de recontar en los movimientos de huelga. Cuando Yasmín le copia a Edgar esa cita, habla de contar. O sea, Yasmín copió mal. ¿Cómo sabemos que Yasmín copió mal la cita que hizo Edgar del libro de Jorge y de Alberto Trueba Urbina? Bueno, pues porque el artículo
183 de la Ley Federal del Trabajo siempre ha consignado lo siguiente: los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores, ni serán tomados en consideración en los recuentos que se efectúen para determinar la mayoría en los casos de huelga. Recuento. La ley habla de recuento. Alberto y Jorge en su libro hablan de que, si bien es cierto que los trabajadores de confianza no pueden recontar lo que hacen correctamente Alberto y Jorge, Edgar copia la cita de Alberto y de Jorge y la copia bien. Por eso dice que los trabajadores de confianza no pueden recontar en los movimientos de huelga. Y es Yasmín, cuando plagia la tesis de Edgar y copia este párrafo, la que modifica indebidamente la redacción. Y ahora Yasmín nos dice: si bien es cierto que los trabajadores de confianza no pueden contar en los movimientos. ¿Sí está claro? Estos errores son precisamente la evidencia, la prueba plena de que fue Yasmín la que copió. A ver, si Yasmín terminó su tesis y después Edgar se la copió, lo lógico sería que Edgar hubiera copiado la tesis tal cual. Y hubiera puesto en su tesis Edgar contar. Si es un plagiador, si es un flojo, si es un deshonesto, él se iba a poner a checar qué decía el libro y decir: no, aquí se equivocó Yasmín, yo le voy a poner aquí recontar como lo decía Jorge y Alberto en su libro. No, él hubiera copiado literal el error de Yasmín si esta fuera la primera tesis, la de Yasmín. Pero no, la primera tesis es la de Edgar, que copió correctamente la cita y utilizó el verbo correcto de recontar. Y Yasmín, deshonesta y floja, mal copia la tesis de Edgar y esta cita de Alberto y de Jorge la distorsiona, y en lugar de utilizar el verbo recontar, utiliza el verbo equivocado de contar. Bien, estimados amigos, son estos detalles en los que debe fijarse el rector, el comité de ética, la comisión de honor y el consejo universitario para dilucidar cuál es la tesis original y cuál es el plagio. ¿Quién plagió? ¿Sí está claro? Todo indica que la plagiaria fue Yasmín Esquivel Moza. Comparte esta información con todos tus contactos, con todos tus conocidos, en tus redes sociales, para que cada vez sean mayores los mexicanos que conozcamos esta información que demuestra plenamente que la plagiaria fue Yasmín Esquivel, que ella fue la que plagió la tesis de Edgar, y que esto dificulte que Yasmín y la UNAM nos engañen, nos vean la cara, se burlen de nosotros, ¿verdad? Y actúen en forma contraria a derecho, ¿verdad? Entonces, pues, estimados amigos, por favor, si este video te gustó, dale like, compártelo en tus redes sociales con tus conocidos, con tus contactos, con tus redes sociales. Y si te gustó el video, dale like. Y desde luego, si te gusta la información que damos en este canal, suscríbete para que sigas recibiendo información de esta naturaleza. Bien, estimados amigos, no quitemos el dedo del renglón. Yasmín no debe estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No tiene la calidad moral y no tiene la capacidad profesional para estar en ese alto puesto, en donde se resuelven, conforme a derecho, asuntos de verdadera trascendencia. No puede estar ahí resolviendo una persona inepta que no solamente no elaboró su tesis, sino que ni siquiera tuvo la capacidad de copiar correctamente una tesis ajena. Bien, estimados amigos, nos vemos en el próximo video. Sean muy felices, que Dios los bendiga.